Hemos estado estudiando acerca de lo que el Señor está haciendo en la nación y está haciendo en la nación y con la nación de Israel. Cómo Dios ha estado trabajando en su pueblo y con el objetivo de cumplir sus promesas. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Prometió a Abraham y Él lo está cumpliendo en este momento. La semana pasada estudiamos ahí en el libro de Josué, en el capítulo 6, cómo Dios dio una gran victoria al pueblo, cómo los muros de esa gran ciudad fueron derrumbados por Dios. La nación no tuvo que hacer absolutamente nada, el pueblo de guerra no tuvo que hacer absolutamente nada. ¿Qué hicieron ellos? Solamente obedecieron a Dios. Dios les dijo, marchen alrededor de la ciudad, ellos marcharon. Cuando sonaron las trompetas, Josué hizo la seña y todos gritaron, y los muros cayeron. Hoy queremos introducirnos al estudio del capítulo 7. Un estudio bien interesante. La palabra de Dios es bien clara. El pueblo de Israel estaba gozando de un triunfo. Fueron testigos de cómo Dios les dio la victoria, pero tenían que seguir avanzando. Y sabe que cuando usted abre su Biblia ahí en el capítulo 7 de Josué, lee lo siguiente. En el versículo 1, más los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Fíjense qué interesante cómo comienza el capítulo 7. El capítulo 7 comienza haciendo una declaración bien fuerte. Los hijos de Israel fueron o han sido infieles. Y fíjense qué interesante, porque como les decía antes, la nación de Israel estaba disfrutando de una gran victoria. Si usted lee el último capítulo el último versículo del capítulo 6, dice, el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Todos los que estaban a su alrededor sabían y conocían lo que Dios había hecho con Israel, a favor de Israel y con su líder ahí adelante. Y ante esa victoria, cuando ellos vieron que los muros de esta gran fortaleza fueron derribados, ¿cuál fue su actitud? De gozo, ¿no es cierto? Pero también decir, qué fuerte que somos. Miren, derrotamos a los jericoyenses, ¿sí? Los derrotamos, los eliminamos totalmente. No hay nadie ni nada que nos pueda detener. Pero ¿sabe qué? Seguimos la historia y nos encontramos con la primera derrota de la nación de Israel. La primera y única derrota que aparece en el libro de Josué que sufrieron. Y Dios quiere establecer desde un comienzo cuál es la razón de esa derrota. ¿Y cuál es la razón? Las primeras palabras del versículo 1, capítulo 7, ¿no? Mas los hijos de Israel fueron infieles. Fueron infieles en cuanto al anatema. Recuerda lo que había dicho Dios, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 6. La ciudad de Jericó es declarada anatema. Todo lo que está allí debe ser destruido, excepto que
¿Excepto qué? La casa de Rahab. La casa de Rahab, ¿por qué? Porque había ayudado a los espías y ellos habían prometido que iban a proteger a ella, a su familia y todos los que estuvieran en su casa. Pero también había otra excepción. Todo tenía que ser quemado, destruido, muerto, excepto ¿qué? El tesoro, los metales preciosos, el oro, la plata, todo eso debía ser guardado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? La casa del Señor. Para la construcción de la casa del Señor, para crear los utensilios necesarios para la adoración. En eso consistía el anatema, destrucción total. Pero, dice, los hijos de Israel fueron infieles. Ahora, fíjense qué es lo que establece la palabra de Dios desde el principio, que hay infidelidad en la nación. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Acam, y si no les queda claro quién es este Acam, ¿quieren saber quién es este Acam? Este Acam es hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Si quieren les doy la dirección, les doy el número telefónico, lo que dice el Señor. Ahí está, claramente identificado. Este hombre, no voy a apuntar a nadie, ¿eh? Este hombre, ya, para que no se sientan, este hombre que está presentando Dios aquí es quien ha pecado. Y porque este hombre pecó, ¿qué dice la Biblia? Los hijos de Israel fueron infieles. Fíjense, ¿qué es lo primero que quiere marcar Dios? Y lo primero que este capítulo, o lo que este capítulo nos está enseñando es el alcance del pecado. El alcance del pecado. El pecado contamina a la nación. El pecado contamina a todos los que están a nuestro alrededor. Y es por eso que necesitamos tener tanto cuidado. Pero no solo eso, no solo contamina a nuestro alrededor, sino que, fíjense cómo termina el versículo, que termina diciendo, la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Querido, el pecado afecta a nuestro entorno, pero también las consecuencias de ese pecado afectan a nuestro entorno. Vamos a comenzar diciendo esto y vamos a terminar diciendo lo mismo. Pero veamos cómo se desarrolla la historia, porque el Señor se da cuenta que empieza así, ¡pum!, directo. El capítulo 7 comienza directo diciendo qué es lo que pasó. Pero ahora vamos a desarrollar la historia. Desarrollemos la historia porque lo primero que nos quiere mostrar es esta derrota. Recuerden, veamos el mapita y el pastor Jensen quería ver esto, así que pastor Jensen, por favor, ahí está, recuerden, salieron de Sittim, cruzaron el río, derrotaron Jericó, ellos están establecidos aquí en Gilgal. La primera gran ciudad está aquí, Jericó, pero si se dan cuenta, aquí al ladito está la ciudad de Ai. No me estoy quejando, o sea, así se llama la ciudad, Ai, ¿sí? Al ladito de Ai está Betel. ¿Por qué la marcamos? Porque después vamos a ver en el siguiente capítulo que una vez que cae una, cae la otra. ¿Sí? Son ciudades muy cercanas y van a caer las dos juntas. Pero fíjense, después de este gran triunfo ahí en Jericó, la siguiente ciudad a conquistar, ¿cuál es? Ai. Y fíjense que dice el versículo 2. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les dijo, subid y reconoced la tierra, y los hombres subieron y reconocieron, ¿qué? A Ai. Esa es una estrategia muy común en Josué, ¿se dieron cuenta, no es cierto?
Él lo había aprendido casi 40 años antes. Cuando Moisés lo llamó a él y a 11 otros hombres, ¿no es cierto? Le dijo, vayan a reconocer la tierra. Y él está aplicando esta estrategia nuevamente. Lo hizo en Jericó, lo vuelve a hacer hoy, en Jai, ¿no es cierto? Y le dice, toma a estos 2 hombres y vayan y reconozcan la tierra. Reconozcan la ciudad. Y estos hombres subieron y reconocieron. ¿Subieron por qué? Porque la ciudad de Jai y casi todas las ciudades construidas en ese tiempo estaban construidas sobre pequeñas lomas, montes, porque así tenían mejor visión periférica, ¿no es cierto? Podían ver bien claramente qué pasaba alrededor de ellos. Y estamos en medio de un cordón montañoso que cruza Israel de norte a sur, que divide casi al país en 2 secciones. Ahí está, ¿no es cierto? Este cordón montañoso que aparece aquí, que corre de norte a sur. Estas ciudades están dentro de este cordón montañoso. Está el valle que está junto al Mediterráneo y el valle del río Jordán. Estas ciudades están ahí, casi todas están puestas sobre montes, incluyendo Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén está construida sobre un monte. ¿Cómo se llama ese monte? Yo pensé que todos iban a gritar al unísono el nombre. ¿Cómo? El monte Sión, perfecto, muy bien. ¿Quién fue tan serio que no gritó? ¿Pato? No, Eladio, perdón. Eladio, ahí está. ¿Sí? Entonces ellos tenían que subir a esa ciudad que estaba más o menos a 500 metros de altura, 560 metros si quieren ser más exactos. Y ellos fueron aplicando esta estrategia que tenía Josué. Pero fíjense qué pasa. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo. Solo 2,000 o 3,000 hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque son pocos. Porque son pocos. ¿Te das cuenta que ya hay casi cierta soberbia en ellos, no? Subieron a Ai y dijeron, esta es una ciudad pequeñita. Después, más adelante, dice que eran más o menos como 12,000 personas, no era mucha gente. Si derrotamos a Jericó, la destruimos totalmente. Estos son pan comido. ¿Para qué los van a mandar a todos? Mandar un grupo pequeño, 2,000, 3,000 personas. ¿Te das cuenta de la soberbia en el corazón, no? ¿Te das cuenta? Porque en realidad ellos no habían derrotado a nadie. Ellos no habían derrotado a nadie. ¿Quién los había derrotado? Del Señor. Dios es el que había hecho caer los muros. Ellos no habían hecho nada. Pero, ¿no es cierto?, aparece esta soberbia en el corazón de ellos. Les decía que la ciudad en sí era una ciudad muy pequeña. La Biblia dice claramente dónde está ubicada, ¿no es cierto? Dice que está ubicada ahí cerca de Betabén, cerca de Betel, más o menos a unos 20 kilómetros al norte de Jericó, de Jerusalén, perdón, al norte de Jerusalén. Entonces era una ciudad más o menos accesible. Ellos la ven y ellos hacen un informe a Josué, ¿no es cierto? Estos 2 hombres que son enviados dan este informe a Josué y le dicen 2 cosas. Las 2 cosas que le dicen es, ¿para qué vamos a enviar a todos? ¿Para qué vamos a enviar a todos? No los mandemos a todos, son unos pocos, entonces mandemos solo a 2,000 o 3,000 personas. ¿Por qué? Porque el enemigo es pequeño, son pocos. Ahora les dije que la estrategia de Josué era esta, de enviar hombres para observar. Pero ¿sabes qué? La estrategia de Josué varía un poco en este caso respecto a Jericó, por ejemplo.
No lo dice el pasaje, pero queda como algo obvio al ir estudiando y leyendo el pasaje, que Josué jamás consultó a Dios. Jamás le pregunta a Dios, ¿qué hacemos? Y no escuchó ninguna instrucción de parte de Dios. ¿Te acuerdas que en la toma de Jericó él consulta a Dios y Dios le dice, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, bien específico? Pero aquí jamás él consulta a Dios. Jamás escucha la voz de Dios, sino que escucha la voz ¿de quién? De los hombres que envía, de estas personas que él envía a Jai. Y sabes qué, al escuchar la voz de estos hombres, al escuchar este informe que entregan estos hombres, ya inmediatamente conocemos cuál es el resultado, ¿no? Porque cuando no le damos lugar a Dios en las cosas que hacemos, muy posiblemente y casi normalmente nos vamos a equivocar. El primer paso para alejarnos de Dios siempre es taparnos los oídos y no escuchar a Dios. Y pensar que sí podemos. Si obtuvimos triunfos, ¿sí? Y los triunfos del pasado nos hacen ensoberbecernos, ¿no es cierto? Nos hacen soberbios, agrandan nuestro pecho y nos hacen sentirnos, ¿no es cierto? Y casi se nos dibuja solita la S acá en el pecho, ¿sí? Y no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios. Esto trae como consecuencia que Israel sufre la primera derrota ahí en la tierra prometida. Su primer derrota. Fíjate que sigue diciendo el pasaje, versículo 4, así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. El corazón del pueblo se hizo como agua. Subieron estos 3,000 hombres, ¿no es cierto? Y llegaron hasta la misma puerta de la ciudad. Y cuando lo vieron los de Jai, patitas, ¿para qué te tengo? Y salieron corriendo, ¿no es cierto? Y dice que hirieron, la Reina Valera dice que mataron, ¿sí? A 36 hombres. 36 hombres. Esos que iban, ¿no es cierto?, con la soberbia, ¿no es cierto?, con la fortaleza que te da la soberbia, tuvieron que dar vuelta a la espalda y salir corriendo como unos cobardes, porque fueron derrotados. Y fíjate cuál es esta frase que es terrible al final, ¿no es cierto?, de este versículo 5, dice, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. ¿Qué significa eso? Yo sé que le voy a preguntar a mi amigo Pato, y él va a estar muy claro con esto, mi amigo Pato Carroza. ¿Cómo decía Buddy Richard? Tu cariño se me va como el agua entre los dedos, ¿no es cierto? ¿Sí? Así se derritió el corazón de estos que tenían el corazón inflado, ¿no es cierto? Que se sentían orgullosos, valientes, fuertes. ¿Cómo lo vemos en el siguiente versículo? Con un corazón derramado como el agua. Fíjate que es exactamente las mismas palabras que dice de los hombres o de la gente que estaba alrededor viendo a la nación de Israel. Si tú lees el capítulo 5 y el versículo 1 dice al final, y ya no había aliento, está hablando la gente de Canaán, dice, ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En el capítulo 2 y el versículo 11, cuando Rahab les dice,
y está hablando con los espías, le dice lo siguiente, fíjate, y cuando lo oímos, cuando oyeron lo que estaba pasando alrededor y lo que Dios estaba haciendo con la nación de Israel, que dice, se acobardó nuestro corazón y no quedando ya valor de hombre alguno por causa de vosotros. ¿Te das cuenta, no? Cómo ellos estaban viendo, cómo ellos habían escuchado que estaban los cananeos y todos los pueblos ahí en la tierra prometida, con un corazón que era como el agua. Ahora ellos están en la misma condición. Ellos están en la misma condición. Y el desánimo por la derrota se apodera de ellos, incluso del mismo Josué. Cuando Josué se entera de lo que está pasando, fíjate que dice el versículo 6, Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Esta es la expresión máxima de duelo que un hombre puede tener, un hombre en Israel, ¿no es cierto? Recuerden que la nación de Israel, ellos como característica de ellos, son bien demostrativos en sus actos. Josué rasgó sus vestidos, cayó, se postró ante el arca del Señor, echó polvo sobre su cabeza, murieron 36 hombres. La derrota cayó y quedó entre el pueblo, su corazón estaba triste, desanimado. Este líder cae postrado en tierra y junto a él los ancianos de la nación. En esta muestra de dolor, y la oración que hace ante Dios es impresionante. Fíjense, versículo 7, dice Josué, ¡ay, Señor Dios! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Leí mucho este texto porque suena hasta casi como una crítica, como alguien que está resentido, triste. No sé, ¿qué pasa con Josué? Reclamándole a Dios. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? Pero ¿sabes qué? Yo prefiero pensar que esto lo está haciendo Josué desde el desconocimiento, de la ignorancia, preguntándole a Dios, ¿qué pasó? Yo creo que es como cuando uno está entendiendo que está haciendo bien las cosas. Señor, te obedecimos en Jericó. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto, hermanos? Se estableció y se ha establecido entre el pueblo de Dios, entre sus hijos, muchas veces que es casi un pecado preguntarle a Dios el por qué. No le digas a Dios por qué, dile para qué. ¿No han escuchado eso, no? ¿Sí? Yo creo que no es pecado preguntarle a Dios por qué. Muchas veces necesitamos respuestas. Muchas veces estamos ignorantes respecto a lo que Dios quiere y no es malo preguntarle a Dios por qué. Y yo creo que Josué está en reverencia ante Dios, porque fíjate, él comienza estas palabras, esta oración diciendo, ¡ah, Señor Dios! ¡Ah, Señor Dios! Él está invocando a Jehová mismo. Y dice, ¡ah, Adonai Jehová! Señor Jehová. Él se está dirigiendo a la misma presencia de Dios. No creo que haya ido con enojo, queriendo echarle en cara a Dios algo, sino que buscando una respuesta. Buscando una respuesta. ¿Qué pasó aquí?
Y es lo que continúa diciendo en el versículo 8, ¿no es cierto? Ah, Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y los habitantes de la tierra se enterarán de ellos y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, que la preocupación de Josué está en Dios. Los que somos derrotados somos nosotros, pero finalmente el que es derrotado es el nombre de Dios. Porque todos estos cananeos que están a nuestro alrededor, todos estos pueblos, escucharon de las cosas que hizo Dios, cómo derrotó a los egipcios, cómo derrotó a los amorreos, cómo derrotó a Og, a Sehón, al otro lado, cómo derrotó a las madianitas, cómo cruzamos el río. Y ahora somos derrotados. ¿Qué va a pasar con tu fama? ¿Qué va a pasar con tu nombre? ¿Qué va a pasar con tu gloria? Queridos, si nosotros tuviésemos ese corazón, nuestras vidas cambiarían tanto. Porque cuando pecamos, muchas veces no estamos pensando en la gloria de Dios, en el nombre de Dios. Cuando un hijo de Dios peca, ¿qué está haciendo? Está menospreciando a Dios, está menospreciando la gloria de Dios y su nombre va a quedar como. Y esa era la preocupación de Josué. La preocupación de Josué era el nombre de Dios. Estamos siendo derrotados y tu fama, tu nombre va a ser mal visto por los que están a nuestro alrededor. Y encontré esta frase maravillosa en un libro que me gustó muchísimo y por eso la puse ahí. Si Josué se hubiese inclinado delante del Señor antes de subir a Ai, no hubiese tenido que hacerlo luego en la tristeza de la derrota. Él no consultó a Dios. Ese fue su error. Escuchó a los hombres. Y es por eso que ahora él está en medio del desánimo, tratando de entender qué es lo que Dios está haciendo, tratando de entender qué pasa. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Es que Dios le responde. Dios le responde y le entrega un diagnóstico certero de qué es lo que está pasando. Un diagnóstico que viene de parte de Dios. Dios le dice, versículo 10, levántate. Recuerda que Josué había estado todo el día postrado frente al arca. Y Dios le dice, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? ¿Por qué lo estás haciendo? Y fíjate cuál es el diagnóstico de Dios. Israel ha pecado. El diagnóstico de Dios es claro. Él sabía perfectamente qué estaba pasando. Israel pecó. Israel transgredió la ley. Fíjate que dice y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además los han puesto entre sus propias cosas. Dios sabía perfectamente lo que había hecho este hombre. Y Dios le da el detalle exacto de lo que estaba pasando. Queridos, Dios, el viviente que ve, el Roy, está en todo lugar, en todo momento, todo lo ve. Aún no nos podemos ocultar de Dios. Dios lo había visto.
Y el diagnóstico de Dios es tan claro, tan claro. Fíjate, Israel pecó. Josué, levántate, ¿no? Sí, hay que cambiar esta situación. Hay pecado en la nación. Hay pecado. Transgredieron el pacto. ¿Qué hicieron? Pasaron la línea. Dios había puesto la línea. Este es el pacto que establecí con ustedes. Hay alguien que lo transgredió, que traspasó este pacto. Y no solamente traspasaron el pacto, transgredieron el pacto, sino que también han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Recuerda que definimos la semana pasada como anatema a un voto que se entrega a una divinidad. Y recuerda, Dios dijo, la primera ciudad que ustedes van a tomar, Jericó, es la primicia. ¿Y a quién le pertenecía? A Dios. A Dios. Es por eso que Dios declara esto pecado, porque no están robando a cualquier persona. ¿A quién le estaban robando? A Dios, porque estas cosas pertenecían a Dios. Y es bien específico, y después vas a darte cuenta qué tan específico es. Pero dice, han transgredido el pacto, han tomado de las cosas del anatema, han robado y mentido. Y además, las tienen guardaditas ahí en su casa, escondidito. Las tienen entre sus propias cosas. El diagnóstico de Dios es tan claro. Dios nuevamente le dice a Josué en el versículo 13, fíjate cómo estaba el corazón de Josué derramado delante de Dios, ¿no es cierto? Y Dios comienza diciendo, levántate, el pueblo pecó, hicieron esto y esto. Ahora, fíjate el versículo 13, levántate nuevamente, levántate. Y tienes que hacer tres cosas. Consagra al pueblo. Recuérdense este concepto de consagración. ¿Qué significa? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo? Limpieza, santificación. Santifíquense, límpiense porque hay pecado. Entonces conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. A mí me encanta detenerme en frases. ¿Y sabes qué? Vuelve al versículo, por favor. Esta frase final en este versículo me mató. Porque fíjate, dice, no podrás hacer, ¿qué? Frente a tus enemigos. ¿Y qué le había dicho Dios a Josué antes? ¿Qué le había dicho Dios? Vas a hacer frente a tus enemigos. Nadie te podrá hacer frente. Los vas a derrotar a todos. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra situación? Todas las cosas que dijeron. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo, vas a poder nadie se va a poder hacer frente, nadie te va a poder derrotar, porque Dios estaba ahí con él. Pero ante el pecado, ¿Dios está? No. Y es por eso que Dios le dice, no podrás hacer frente, no podrás hacer frente a tus enemigos. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque la nación fue infiel. El pecado lleva, ¿no es cierto?, a cortar esta relación con Dios.
Ya no hay comunión con Dios, ya no está Dios con nosotros. Dios se apartó, se aparta del pecado, porque Dios no puede convivir con el pecado, porque Dios es santo. Ya no puedes hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de vosotros. Hasta que saques el pecado. Santifícate. Tienes toda esta noche para hacerlo. Porque mañana yo me voy a juntar con ustedes. Y fíjate, dice versículo 14, por la mañana os acercaréis pues por tribus. Y será la tribu que el Señor señale, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias. Lo primero que tienes que hacer para acercarte a Dios es, ¿qué? ¿Qué es? Recién lo dijimos, santificarte, te santificas y mañana te acercas a Dios. Dios va a hacer una reunión, todo el pueblo va a estar frente a Dios. Obviamente sabemos que Dios no estaba ahí en persona, ¿no es cierto? Quizás lo estaba haciendo a través del sumo sacerdote en ese momento, o quizás el mismo Josué, no sabemos, no dice el texto. Pero sí, ¿no es cierto? Toda la nación estaba allí. Y fíjate, se santifican, se acercan y deben someterse al escrutinio de Dios. Dios los va a llamar y va a empezar ¿a qué? A examinar, a buscar. Lo primero que hace Dios de lo más grande, ¿no es cierto? La tribu. Venga para acá la tribu de Judá. Y después las familias, vengan. La familia, ahí está. Y Dios va en este proceso de ir identificando el pecado. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer es que haya una identificación pública. Dios quiere manifestar al pecado en forma pública. ¿Por qué? Porque es un pecado que está afectando ¿a quién? A toda la nación. ¿Recuerdas que comenzó diciendo el versículo 1, ¿no es cierto? Los hijos de Israel fueron infieles. No dice el pasaje desde el principio Acán fue infiel. Dice, los hijos de Israel fueron infieles. Porque Acán, y ahí lo identifica, ¿no es cierto? ¿Y la ira de Dios estaba sobre quién? ¿Sobre Acán y su familia? No, ¿sobre quién? Sobre toda la nación. Y es por eso que Dios quiere exponer públicamente, porque es un pecado que está haciendo efecto público. Toda la nación se está viendo afectada por este pecado. Y Dios escoge. Dios va escogiendo. Fíjate, versículo 17, mandó a acercarse a las familias de Judá. Bueno, primero versículo 16, al final dice, fue designada la tribu de Judá. 17, mandó a acercarse a la familia de Judá y fue designada la familia de los de Sera. Hizo acercarse a la familia de Sera hombre por hombre, persona por persona. Y Zabdi fue designado. Mandó a acercar su casa, versículo 18, y mandó a acercar su casa, hombre por hombre, la casa de Zabdi, y fue designado, ¿quién? Acán, hijo de Cadmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Se vuelve a repetir el versículo 1, por si no les quedó claro quién era, ¿sí? Les puedo dar después el mail también para que le escriban todas, ¿sí? Ahí está, él es Acán, él es el responsable. Ahora, fíjense
todo lo que tuvo que pasar. De las 12 tribus fue elegida una, de la tribu fueron elegidas las familias, ¿no es cierto? Y el círculo se iba achicando cada vez más sobre una persona, hasta que fue descubierto. ¿Qué es lo que sigue pasando? Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanzas y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Primera enseñanza, o una gran enseñanza para cada uno de nosotros. El Josué que conocemos de la Biblia no es solo el que corta cabezas, ¿sí? Sí es un guerrero, pero ¿te das cuenta cómo enfrenta al pecador? Porque si Josué fuese solo el que corta cabezas, se hubiera visto a Acán y hubiera agarrado la espada y ¡puf! Se acabó Acán. ¿O no? Pero ¿cuál es la actitud de Josué ahí? ¿Te das cuenta cómo habla al pecador? ¿Qué le dice? Pero díganme fuerte. ¿Qué le dice? Hijo mío. En una actitud paternal. No de juicio. No de querer cortarle la cabeza inmediatamente, sino dándole la oportunidad de decir: hijo mío, declárame lo que has hecho. Dímelo. Da gloria al Señor. Arrepiéntete de tu pecado. ¿Cuán fácilmente juzgamos a la gente? ¿Cuán buenos somos para levantar el dedo y apuntar? Pero fíjate, aquí tienes el ejemplo de un hombre que tenía todo el poder para juzgar. Sin embargo, se dirige al pecador como: hijo mío. Busca la gloria de Dios. Da gloria a Dios. Alaba a Dios. Y ahí es como cuenta, ¿no es cierto?, Acán su pecado, ¿no es cierto? Se arrepiente o verbaliza su pecado, versículo 20, y Acán respondió y dijo: en verdad he pecado, reconoce su pecado, ¿no es cierto? He pecado contra el Señor. Recuerden siempre, el pecado, siempre la primera persona a la que afecta el pecado es a Dios. He pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Y sí, el pecado afectó a toda la nación, pero la gloria de Dios es la que se ve afectada. La fama de Dios es la que se ve afectada. Continúa diciendo: y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, la codicié y lo tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Fíjate qué interesante es cómo se repite una y otra vez este ciclo del pecado, cómo el pecado, la tentación se manifiesta en nuestras vidas. Esto es tan antiguo como si regresamos hasta el jardín del Edén. Vi, dice acá, codicié, tomé, escondí. ¿Te das cuenta, no? Y eso se va repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez en cada uno de nosotros. Vi. ¿Recuerdas? Aquí está el fruto. Mira qué lindo. Con que Dios te dijo
No, Dios no te dijo toda la verdad. Toma. Y la mujer codicia. Toma. Y cuando Dios los busca, ¿dónde estaban? Escondidos. El pecado se va manifestando así en nuestras vidas. Juan, cuando estudiamos el primer libro de Juan, ¿recuerdan? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Se van repitiendo este ciclo. Vi, codicié, tomé y oculté. ¿Qué fue lo que tomó? ¿Qué fue lo que codició? ¿Qué fue lo que vio? Cosas que Dios había dicho que eran ¿para qué? Para el templo, para la casa de Dios. ¿Te das cuenta, no? Un manto de Sinar, un manto muy valioso que había llegado casi desde la zona de Babilonia. Una cantidad de plata, que eran casi 2 kilos de plata. Una cantidad de oro, una barra de oro de 600 gramos. Hartas cosas, muy valiosas, que tenían que ser dedicadas para el templo, para la casa de Dios. Y te das cuenta, ahí está el pecado. Él tomó de lo que le pertenecía a Dios, de lo que le pertenecía a su casa. Dios lo expone públicamente. Su pecado está ahí, al frente de todos. Y eso conlleva un castigo. Un castigo porque Dios había dicho que el anatema tenía que ser destruido. Las personas que estaban allí y todas las cosas que estaban ahí en Jericó debían ser quemadas. Recuerda que lo vimos, lo estudiamos y dijimos, fueron quemadas, fueron destruidos. Pero ahí estaba Acán, escondiendo su pecado. Fíjate qué interesante, porque Josué es un hombre tan sabio, que ama tanto al Señor, que no quiere tomar una decisión a la ligera y manda a los hombres para que ratifiquen lo que dijo Acán. Los manda a su tienda, a su casa, ¿no es cierto? Vayan a buscar si las cosas están ahí. Los hombres las encuentran, vuelven con las cosas y le dice, sí, estaban ahí. Entonces, versículo 23, los sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Versículo 24, entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Duro, ¿no? Fuerte, fuerte. Pero fíjate, lo primero que quiere establecer la Biblia es que este hombre, Acán, robó lo que le pertenecía a Dios. Y no había ninguna excusa. Porque él no tenía ninguna necesidad. ¿Te diste cuenta que él tenía asnos, tenía ovejas, tenía varias posesiones, que lo hacía ser un hombre de una posición acomodada en el pueblo? No era un hombre que tenía necesidad. Pero pese a eso, la codicia le ganó, el pecado le ganó. Sus hijos, su familia, ¿por qué? Porque lo más probable es que ellos sabían lo que había hecho Acán, porque está escondido ahí, en el centro de su carpa, en el piso. Si tú lees después Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, ahí hay una aclaración que dice la Biblia, los hijos no van a pagar por el pecado de sus padres, ni los padres por el pecado de sus hijos, cada uno responsable frente a Dios por su propio pecado. Por ende, ¿no es cierto? Como si sabemos que Josué es un hombre justo,
Es muy probable que la familia también conocía esta condición, sabía de este pecado. Y es por eso que todos fueron declarados anatema. Todos fueron y terminaron como tenía que terminar el anatema. Y fueron llevados, ¿no es cierto?, al valle de Acor y allí quemados, como tenía que ser con el anatema. Y levantaron sobre él, versículo 26, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor volvió el furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Y fíjense, quiero terminar con esto, queridos. Ese valle, el Valle de Acor, la palabra Acor significa turbación, problema. Allí fue llevado Acán. Allí fue quemado, donde hubo un gran problema, donde la nación fue turbada. Y ese valle quedó con ese nombre, dice Josué, hasta hoy, hasta el momento en que él escribió el libro, ¿no es cierto? Pero si tú vas y lees el libro de Josué, de Oseas, te vas a dar cuenta que Oseas lo menciona muchos años después y cambia la perspectiva que tenía la nación de este valle. Y Oseas escribe lo siguiente: yo, dice, la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Si tú lees el libro de Oseas, en este pasaje está hablando acerca del juicio de Dios a la nación de Israel por su infidelidad. La nación se había vuelto como una prostituta. Ese es el ejemplo bien duro del libro de Oseas. Y Dios la compara con esta prostituta que va a ser ejecutada y va a haber un juicio sobre ella. Pero en algún momento, dice la Escritura, ese valle que fue un problema, que fue una turbación, se va a convertir ¿en qué? En una puerta de esperanza. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe que somos pecadores. Sabe que vas a caer en algún momento en tu vida. Sabe que vas a transgredir, que en algún momento vas a ver, vas a codiciar, vas a tomar, vas a ocultar. Y recuerda que la Escritura es tan directa con esto y dice: la paga del pecado es la muerte. El pecado me separa de Dios, rompe mi relación con Dios. Pero querido, hay una puerta de esperanza. Qué triste sería si todo terminara así. Qué triste para nosotros sería que todo terminara con la separación de Dios. Pero Dios dice, hay una puerta de esperanza. Recuerda, el pecado siempre está rondando. El pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre afecta a nuestro entorno. El pecado sin confesión siempre trae juicio. Y es por eso que existe en nuestras Biblias un maravilloso texto que escribió el apóstol Juan, ahí en su primer carta. Él dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos en nuestra vida tenemos un valle de Acor. Todos en nuestra vida tenemos un valle de Acor. Qué maravilloso que ese valle, que es un valle de conflicto, de problemas, también es un valle de esperanza.